Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Hoy día vamos a conversar con el senador Felipe Arboe, representante de la región del Biobío Cordillera, militante del PPD. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal, Sergio? Gusto saludarlo. Que sea un gran año 2021, que le acompañe la salud a usted, a todo el equipo y a la gente que nos está mirando. Gracias, le decimos lo mismo, senador. Ya vamos a hablar acerca también de su futuro, que este 2021 va a ser bien agitado. Pero los hechos han marcado una realidad bien trágica en los últimos días, senador Arboe, en la zona sur del territorio, la Araucanía concretamente. Ya han pasado prácticamente 5 días que se produce la muerte de un empresario agrícola y por otra parte un baleo y muerte de un inspector de la policía uniformada, de Luis Morales, en Temucuicui, en una operación de la Policía de Investigaciones donde participaron alrededor de 800 efectivos. ¿Cómo es todo este cuadro que estamos viviendo en la Araucanía? Ahora, yo creo que es evidente, Sergio, lo comentamos en un programa anterior, que el gobierno y el sistema de seguridad no han sido capaces de identificar a los autores de los principales delitos y buscar sus sanciones. Y esto ha generado una sensación de impunidad que envalentona a otros a decir, bueno, si no pasa nada, cuando yo hago un atentado, cuando yo voy y me tomo un punto, cuando voy y quemo algo, bueno, entonces ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y eso creo que ha ido generando un problema bien delicado. Por otro lado, creo que lo que ha ocurrido en la Temucuicui es tremendamente complejo, porque ya no estamos hablando de ningún tipo de reivindicación de pueblo originario, estamos hablando de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego. Eso es otro escenario, es otra situación. Si eso, si la información que hasta el momento ha surgido se llega a comprobar y que efectivamente al interior de ese lugar existe tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas automáticas, entonces tenemos un problema muy grave que el Estado tiene que intervenir rápidamente. Ahora, claro, yo lamento profundamente el fallecimiento del funcionario de investigaciones, también como el del parcelero, digamos, que son cosas completamente distintas, ¿eh? Son el mismo día, pero son cosas distintas. Y aquí lo que se requiere al final del día es buscar una solución mixta, como lo hemos conversado muchas veces. Una por el lado del control, identificando que no son responsables y no disparar al voleo, digamos, estigmatizando comunidades o pueblos completos. Y lo segundo es una solución política. Y la solución política pasa, a mi juicio, por entender que se requiere la incorporación de los pueblos originarios, ya no solo retóricamente, sino en el proceso de desarrollo. Ahora, usted fue, antes de ser senador de la República, subsecretario del Interior y subsecretario de Carabineros. Uno podría pensar que conoce la hermenéutica interna de cómo funcionan las policías y un cuerpo de carabineros bastante cuestionado por los desfalcos, más de 28.000 millones de pesos, varios generales que han sido severamente cuestionados por la justicia, incluso están en investigación en este momento. ¿Cómo se puede entender una situación de esa naturaleza? Una policía que gozaba de la alta confianza de la opinión pública y que ahora haya caído tan bajo en una situación que afecta, por otra parte, a miles de carabineros que hacen calle, que están en la frontera, ¿no? Y que igual reciben esa imagen perniciosa de la cúpula de cierta oficialidad que ha tenido estas malas prácticas y que se han convertido en delitos graves. A ver, yo diría varias cosas, Sergio. Primero, creo que la delincuencia, el crimen ha ido cambiando. Y lo que tenemos hoy día en la Temucuicui era impensado hace 10 años atrás cuando me tocó a mí estar en el gobierno. O sea, nunca imaginamos siquiera la posibilidad de que hubiese una vinculación de una comunidad como esa con temas de drogas y armas. Eso no estaba en los libros. Y eso lamentablemente ha ido cambiando el escenario. Por otro lado, este operativo que se hizo hace unos días atrás lo hizo investigaciones y eso marca una diferencia por lo que usted decía, porque la policía de investigaciones tiene otra percepción en la ciudadanía. Entonces, no es que sea Carabineros el que tradicionalmente está acusado de lo que usted decía, de ciertos abusos, de la famosa mentira en el caso Huracán, digamos, la alteración de pruebas. No era esa institución, la otra. Eso cambia un poco el escenario. Ahora, usted pregunta, ¿cómo llegamos a tener una institución de carabineros con tal nivel de desprestigio? Yo creo por varias razones. La primera, yo voy a especular, ¿ya? Voy a especular porque no tengo las pruebas al respecto, pero me da la impresión de que parte de los acuerdos tácitos de la transición estuvo el no meterse en las leyes orgánicas ni de las Fuerzas Armadas ni de Carabineros. Y eso generó que ningún gobierno, ningún presidente o presidente de la República estuviera disponible para avanzar en reducir los incomprensibles niveles de autonomía institucional.
durante muchos años las Fuerzas Armadas y de Orden, no quiero decir que se mandaron solos, pero que tenían niveles de autonomía que era imposible para la autoridad civil de la época meterse en los temas financieros, meterse en los temas institucionales. Y claro, cada vez que intentamos hacer modificaciones, teníamos a una derecha, liderada por ese tiempo Jovino Novoa, Alberto Espina y otros, que decían que por ningún motivo se podían modificar las leyes orgánicas. Entonces teníamos un problema, porque además, como usted bien sabe, esas leyes orgánicas para su modificación requieren de quórum que nunca tuvimos. Entonces, no se pudieron hacer esas modificaciones. Piensa solamente, Sergio, que el cambio de dependencia, ni siquiera meternos en la administración, el cambio de dependencia de Carabineros, desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, donde estuvo siempre en la República, nos demoramos casi 20 años. 20 años para la derecha obtener los votos. Entonces, claro, cuando hay instituciones con altos niveles de autonomía, donde no hay niveles de fiscalización adecuados, donde la Contraloría en general, no quiero decir miraba para el techo, pero no hacía un trabajo más exhaustivo, bueno, se producen, es caldo cultivo para la corrupción. Y pasó lo que pasó, ¿no? Sin que nadie se enterara, se generó otra situación. Este cuadro que se da, digamos, en un ámbito más bien rural de la Araucanía, senador, usted como senador de la región de Ñuble seguramente mira con atención también lo que ocurre en el ámbito urbano. El narcotráfico está severamente instalado con tiroteos, balaceras, especialmente con intimidación en las poblaciones, en los sectores populares, funerales con fuegos artificiales, con disparos al aire, con armas cortas, largas, de todo tipo. Es una situación que se repite, se repite, se repite, y pareciera que el gobierno estuviera esperando que salieran ciertas leyes del Congreso y eso se terminaría de rompirraja. ¿Cómo lo ve usted? A ver, eso creo yo que es una mirada del gobierno, de endosar la responsabilidad del Congreso en esta oportunidad, es una mirada tremendamente simplista y poco honesta de lo que tiene que ocurrir. En su oportunidad, cuando ejercí como subsecretario del Interior, me tocó participar en conjunto con el Ministerio Público y las policías en operaciones bien importantes, donde logramos desarticular bandas de narcotraficantes en la zona sur de Santiago, los Care Pelota, los Care Jarro, los Phillips, muchos otros que hicieron noticia en su oportunidad. Y en aquella oportunidad teníamos menos leyes que ahora, teníamos menos presupuesto que ahora, teníamos menos tecnología que ahora, pero había trabajo de inteligencia, teníamos gente instalada, lográbamos identificar, hicimos procedimientos, trajimos policías de otros lados para que no se filtrara nada y las operaciones salieron bien. Entonces tenemos un problema de leyes. Esto es un problema de capacidad, es un problema de hacer bien la pega, de tener decisión política, de saber que en un enfrentamiento con narcotraficantes va a haber una situación delicada, que pueden haber heridos. Bueno, pero es parte de, digamos, el costo lamentable, pero que tiene que entenderse. Porque a mí no me parece que las autoridades en general miren para el techo de esta cuestión y la señora que vive en la calle, bueno, al final del día no puede salir después de las 6 de la tarde por miedo a las balas locas o porque le cobren peaje, porque ellos saben, ¿no? Cuando yo estaba recorriendo poblaciones me dicen, nosotros sabemos quiénes son los narcotraficantes, quiénes son los soldados, quiénes son los que arriendan las armas, saben todo. La pregunta es, si la gente sabe y se lo dice a la policía, ¿por qué no se actúa? Entonces, hay un tema muy delicado que tenemos que mirar bien, que es el tener cuidado con la penetración del narcotráfico en las instituciones. Eso es muy importante para evitarlo, sea en Carabineros, en investigación, en el Ministerio Público, en el gobierno, en los municipios. Tuvimos una situación bien delicada hace un tiempo atrás. Entonces, yo creo que hay que hacer mucho más esfuerzo. La pandemia además nos reveló, yo diría que cuando el Estado llega tarde, como fue el caso de la ayuda social, el narco llega primero. Entonces hay muchas poblaciones donde fueron los propios narcotraficantes los que generaron las ollas comunes, los que generaron ayuda, la harina, el pan, digamos, la leche para los niños, y eso es un tremendo problema porque se empieza a legitimar una actividad por necesidad, y eso es muy delicado para la sociedad. Hay un hecho reciente también en el Congreso, entiendo que el director de aduana hizo una presentación y lo dijo así, francamente, que se ha controlado 1 millón de armas que intentaban ingresar ilegalmente al país. Entonces uno, después de que una autoridad de esa dimensión habla frente al Congreso Nacional y da cuenta de estos hechos, uno piensa cuántas armas entonces habrán ingresado ilegalmente al territorio nacional y cómo eso no tiene ningún control porque se supone que el ingreso es ilegal. O habrá la posibilidad también que a través de las fronteras legales puedan entrar en forma subrepticia esos armamentos al país. Bueno, las dos cosas. En mi intervención hace unos días atrás en la sesión especial del Senado, yo planteé la necesidad de
volver a tener un control unificado en los pasos fronterizos. A mí no me gusta que el paso fronterizo, la estructura, dependa del Ministerio del Interior, pero que adentro coexista Carabineros, Investigación, Impuestos Internos, Aduana, el SAC, y cada uno se mande por sus respectivas leyes orgánicas y no pesquen a un trabajo conjunto. Aquí lo que no puede ocurrir es que cada uno haga su respectivo trabajo, pero no hay un trabajo colectivo. Si las armas están entrando por las fronteras habilitadas, bueno, habría que hacer sumario a los funcionarios, a todos los funcionarios, porque no están evitando que eso ocurra. Segundo, hay que mirar también, Sergio, lo que está pasando con el comercio electrónico. Hoy día en Chile tenemos entrada y salida de productos que vienen desde China, Estados Unidos, Europa, a través de plataformas como Amazon, Alibaba, AliExpress y muchas otras, Wish y otras, que traen productos. Bueno, la pregunta es, ¿qué grado de fiscalización real hay respecto de esos productos? Por ejemplo, que pueden estar entrando elementos para acondicionar armamento en armamento automático o acondicionar pistolas a fogueos para acondicionarlas a armamento de fuego. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Cuál fue mi observación que se lo dije al presidente Piñera en 2018, cuando convocó el famoso acuerdo de seguridad? Le dije, mire, cuando se comete un homicidio o un robo en una vivienda, los fiscales van y persiguen a los homicidas y a los delincuentes que robaron. Y a lo mejor los detienen, los condenan, fantástico. Pero nadie investiga de dónde salieron las armas que usaron. Entonces aquí lo que se requiere es tener un fiscal de foco al cual le lleguen todas las armas de todos los delitos que se cometen y comience a averiguar de dónde están saliendo. Para saber, uno, si entran por paso habilitado, dos, por paso no habilitado, tres, por mar, cuatro, comercio electrónico, o cinco, es una merma o una fuga de alguna institución. Bueno, hay que averiguar, porque si no, vamos a tener cada día más armas en la calle y las sociedades con más armas son sociedades objetivamente más violentas. ¿Sabes lo que me llama la atención? Si uno mira la página, por ejemplo, del Ministerio Público, ellos tienen perfectamente delimitado, digamos, cuál es la estructura piramidal que tienen las organizaciones de narcotraficantes. Aparece el principal con un guardaespaldas, después la jerarquía desciende hasta llegar a los soldados que se encargan de la distribución en los sectores donde se consume estas mercancías ilícitas. Entonces, como si tienen toda esa información, no logran dar con los cabecillas de estos grupos que al mismo tiempo operan tratando de no ligarse directamente con el movimiento de la droga, pero sí tendrán alguna situación que los vincule al manejo de los dineros que resultan de la venta y compra de las drogas ilícitas. Claro, porque mire, fíjese lo que hay en otros países. En otros países la institución de droga, por ejemplo en Estados Unidos la DEA, depende de una agencia que depende directamente del presidente de la República. Se le da la máxima importancia. Y todas las instituciones que están abajo trabajan para un objetivo común. Aquí no. Aquí tenemos que en la prevención está el SENDA, que es un servicio público chiquitito, dependiente del Ministerio del Interior. Pero en materia de lavado de activos está la Unidad de Análisis Financiero, que depende del Ministerio de Hacienda. Y en la parte operativa está Carabineros, que, como hemos visto, casi se manda solo, y la Policía de Investigaciones está en relación con el Ministerio Público. Aquí se requiere, una vez por todas, una estrategia nacional para prevención y control de las drogas, que tiene que ver con la formación escolar para evitar el ingreso de nuevos actores al consumo, pero que tiene que ver también con el análisis si hay que legalizar o no para determinar para terminar con el lucrativo negocio del tráfico de drogas blandas, pero a su vez también mecanismos para desbaratar no solo la red de distribución, sino los dineros que de ella provienen, es decir, un trabajo como mancomunado. Yo creo que eso a Chile le hace falta, porque tenemos que ponernos pantalones largos una vez por todas, si no, o sea, por lo que usted dice, en la Subsecretaría de Seguridad Pública y Prevención del Delito estarían prácticamente en lenguaje bien chileno pintados porque no están actuando como corresponde y a lo mejor se requiere además una policía fronteriza que esté exclusivamente dedicada a eso y no como la policía carabinero que tiene que destinar parte de su personal a esa función. No sé cómo lo ve usted. Bueno, usted lo está dando en el clavo. Hace unos días atrás invité a comer a un conjunto de actores de diferentes partidos que estamos vinculados a los temas de seguridad y les planteaba la necesidad de repensar qué policía requiere Chile. Y en la conversación yo les decía, por ejemplo, vamos a tener que discutir. Probablemente manejar una institución con más de 993 cuarteles, con más de 65.000 hombres, puede ser muy, muy difícil logísticamente. Entonces, quizás habría que pensar en tener una policía de fronteras, solo de fronteras. Otra policía completamente distinta para el tránsito. Entonces uno va separando ciertas funciones, los va especializando, y otra policía de orden público, porque a mí no me parece
que a un carabinero que está dedicado al plan cuadrante o a la relación con la comunidad, le diga, mire, ¿sabe qué? Mañana tiene que ponerse el traje de tortuga ninja y va a pelear el orden público en la Plaza Italia. ¿Qué sabe ese carabinero de orden público? No tiene idea. Entonces, aquí vamos a tener que empezar a especializar funcionarios para cada tipo de función. Entonces, no es descartable lo que usted dice, Sergio, en el sentido de tener una policía fronteriza que esté formada específicamente para enfrentar las condiciones climáticas que ahí se llevan, pero que tenga conocimientos importantes en materia de control y tráfico de drogas, de animales y de armas. Bueno, para que sigamos conversando, porque hay bastante más, usted va a dejar el Senado de la República, creo que ese es uno de los puntos más trascendentes en su vida profesional como político, será uno de los puntos que vamos a tocar en los próximos minutos también, y otro aspecto que usted señaló así de paso, y que tiene que ver con la pobreza, el problema de la miseria que se vive en varios sectores del país, pero particularmente en la región de Ñuble que usted representa en el Senado. Volvemos en un instante aquí en el canal del Senado en Profundidad de Campos. Hacemos una pausa porque hay mucho más para dialogar en esta oportunidad. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado en Profundidad de Campos. Estamos conversando con el senador Felipe Arboe del PPD, representante de la región de Ñuble en la Cámara Alta. Senador, bueno, la pandemia ha sido uno de los grandes problemas que tuvimos el 2020, se prolonga para el 2021. Seguramente vamos a vivir un año también bien complejo mientras se produce la vacunación, pero al mismo tiempo la gente ha vivido muy afligida, las familias, las personas y las pequeñas empresas, las medianas empresas han sido muy afectadas y son las que dan más trabajo. Yo quiero preguntarle a usted, francamente, ¿la ayuda proporcionada por el gobierno a las pequeñas y medianas empresas ha sido suficiente, ha sido precaria? En el caso del ingreso familiar de emergencia, la experiencia que usted tiene en contacto directo con las personas, con el electorado, ¿qué le dicen a usted? A ver, yo creo que más allá de los esfuerzos, tenemos un problema que no ha sido suficiente. Estamos viviendo hoy día una economía subsidiada. El seguro de desempleo, el ingreso familiar de emergencia y otras, y la posibilidad de suspender laboralmente a trabajadores, están generando que ciertas empresas se mantengan en la UTI, digamos, pero al momento que se le terminan esos beneficios, probablemente van a tener que quebrar, porque ni siquiera van a poder tener recursos para finiquitar a los trabajadores que tienen que echar. Entonces, en este momento lo que se requiere, a mi juicio, es un segundo impulso económico para las pequeñas y medianas empresas, particularmente para el rubro del turismo y me refiero a la gastronomía, para que puedan costear los costos actuales, ¿no? Por ejemplo, usted dice tiene que tomar medidas en materia del COVID. Ya, pero ¿quién compra el abono cuaternario? ¿Quién compra los pediluvios? ¿Quién compra los termómetros? ¿Con qué? Si no pueden trabajar, no pueden abrir. ¿No es cierto? Y además tienen que pagar patentes de las municipalidades. Y además les cobran el IVA. Entonces hay un conjunto de problemas que yo creo que el gobierno no ha tenido la capacidad de entender los problemas prácticos que están produciendo. Los municipios, por ejemplo, no perdonan ni una patente. Porque claro, para ellos también es importante que les paguen esas patentes para poder ir a ayudar a sus vecinos. Entonces, lo que correspondería acá, que fue lo que propusimos hace un tiempo atrás con algunos senadores y senadoras, es que el gobierno le dijera a la Subdere, mire, páguele usted a todos los municipios tal como si las pymes lo hubieran pagado, las patentes, y no le cobre a ellos. Es decir, no le cobra a las pymes y la plata se la pone el gobierno. Es una ayuda directa al entorno. Entonces, creo que falta todavía. Y en materia familiar, lo más delicado es que tenemos un aumento explosivo del desempleo femenino y juvenil. Gran parte de los trabajos femeninos, le hace desde los call centers hasta la hotelería, la gastronomía, etcétera, son trabajos femeninos. Y eso es tremendamente complejo porque hay mucha mujer que es jefa de hogar. Y por lo tanto, ahí también se requiere una ayuda directa y focalizada. Ahora, yendo a la región de Ñuble, yo tengo aquí algunos datos últimos arrojados por el último censo. La pobreza, por ejemplo, en el caso de Ñuble, alcanza a más del 16% por ingreso y el 23% de la pobreza multidimensional. Ese es un fenómeno que la ubica a la región de Ñuble como en los primeros lugares de la lista
de pobreza y pobreza extrema en nuestro país. Es un problema que no ha sido abordado integralmente, senador. ¿Cuáles son los caminos de solución? Porque la gente en lo personal y en lo familiar vive con angustia, con desesperación en el día a día. O sea, eso es muy sentido, digamos, por la gente que usted lo está viendo en este momento, por ejemplo, en la región de Ñuble o en otros lugares del país. Bueno, mire, la región de Ñuble hoy día se ubica como la segunda región más pobre del país. Y eso es un tremendo problema. Pero también quiero decirle que gracias a que creamos la región de Ñuble, hoy tenemos estadísticas que hasta hace 2 años no teníamos. Hasta hace 2 años Ñuble era parte de Biobío. Y el gran Biobío, el gran Concepción, se comía a Ñuble. Y no había estadísticas focalizadas. Hoy día sabemos las estadísticas que usted nos da. Sabemos que solo el 24% de los caminos están pavimentados. Sabemos que tenemos un nivel de escolaridad menor al del promedio nacional y menor al del promedio regional. Sabemos que Ñuble tiene una tasa de adulto mayor sobre la media nacional. Con eso, y que además de las empresas que existen en Ñuble, más del 95% son micro o pequeñas empresas. Es decir, tenemos una economía muy precaria. Con ese diagnóstico que estuvimos trabajando durante los últimos 6 meses, hemos propuesto un conjunto de medidas para ir en ayuda y recuperación. Por de pronto, en el presupuesto 2021 logramos que la región de Ñuble supere los más de 50.000 millones en presupuesto gobierno regional, para que se dediquen exclusivamente a generar fomento y clúster para ayudar a la pequeña empresa, para recuperar el secano costero del Valle Litata, que está muy desprotegido, para mejorar la educación. Se van a construir nuevos liceos bicentenarios. Yo sé que no es la gran solución, pero es un avance para la gente de Ñuble mientras se puede hacer una profunda reforma a la educación. Adicionalmente, se están incorporando recursos adicionales para políticas para ayudar al adulto mayor. Logramos hace un tiempo atrás, en una negociación que no fue nada de fácil, que el gobierno aceptara la idea de la rebaja del pasaje para los adultos mayores en el transporte público. O sea, aquí hemos diseñado una batería. El problema, creo yo, es que cuando hay cambios de autoridades permanentes, me refiero a los intendentes, gobernadores, pucha, la continuidad es importante para que esto sea algo que se instale independiente del gobierno de turno. Ñuble es una zona rezagada que requiere del apoyo excepcional del gobierno. Yo valoro que en la última etapa hayamos contado, por ejemplo, con un aumento exponencial de los recursos de obras públicas, lo que está permitiendo que si hasta hace 4 años atrás podíamos construir 20 sistemas de APR, de agua potable rural, en la región, hoy día estamos pudiendo construir 200. ¿No? Si hace 4 años atrás teníamos la posibilidad de pavimentar 40 kilómetros al año, hoy día estamos pavimentando 98. O sea, se ha aumentado, pero falta mucho porque hay mucho rezago todavía. Y ahí yo espero, como digo, que haya una mirada en la región, una mirada más social, ¿no? Una mirada donde los presupuestos de los municipios también vayan enfocados en las personas y no en los eventos, que muchas veces se comen una parte importante de los presupuestos locales. Ahora, saliendo de la región de Ñuble, también hemos visto hace 7 o 8 días una situación que para el mundo fue sorpresiva y al mismo tiempo inédita, lo que ocurrió en Estados Unidos con el presidente Donald Trump. Ese vacío de gobernanza que se vislumbró en algún momento se había visto también en otros países de la región de América Latina. ¿Cuál es el análisis que hace usted de una situación de esa naturaleza, pensando que el mundo y la económica al mismo tiempo? Sergio, yo creo que estamos en presencia de un proceso de contraola democrática donde lamentablemente el populismo se instala, a diferencia en otras contraolas donde estaban las dictaduras, las guerras. Yo creo que el populismo es nuestro principal enemigo hoy día. Y cuando se empiezan a levantar estos discursos que hay que sacar a todos los políticos porque va a llegar un iluminado independiente que le va a resolver todos los problemas en 10 minutos, bueno, pasa lo que pasa con Trump. Si finalmente Donald Trump lo que representó, fue un grupo de gente que no quería nada con la política. Entonces hay que tener cuidado. Chávez fue exactamente lo mismo. Entonces el populismo, creo yo, es una lacra de la sociedad actual. Si a eso le suma usted la inmediatez de las redes sociales, que ha transformado la forma de comunicarse entre la autoridad y los ciudadanos, la ha horizontalizado. Hoy día es perfectamente posible que alguien tenga una opinión sin necesidad de tener un representante. Entonces legítimamente se dice, bueno, ¿y para qué tengo un representante y le pago? Y además le pago tan caro. Entonces hay una crisis de la democracia representativa que a su vez genera incentivos perversos a los políticos.
para ponerse, en vez de a conducir la crisis y salir de ella, más bien se suben a la tabla de surf y empiezan a surfearla, ¿no? Y son como los conductores del populismo. Entonces solo dicen lo que la gente quiere escuchar para tener una mayor cantidad de likes o de retweets, digamos, depende de la red social en la cual usted esté, o que le lleguen aplausos a través de los medios de comunicación. Falta mucho más reflexión, falta liderazgo político de verdad, dispuesto a ganarse los líos, conflictos, pero en función de lo que cree que es correcto para el país. Y en ese cuadro, fíjese que lo que ocurrió en Estados Unidos es francamente lamentable, pero además es un síntoma de lo que se está viviendo en el mundo. Porque aquí se nos olvida. El año 2011, en Chile, un grupo de gente se tomó el Parlamento en Santiago. ¿Recuerda usted? Estaba exponiendo el entonces ministro de Educación Felipe Bulnes. Y se tomaron el Senado, y el presidente del Senado entonces, el senador Girardi, no tuvo los pantalones para desalojar, porque prefirió no ser popular y no caer en la tentación de decir hay que hacer lo que hay que hacer. Pues. La democracia también tiene que ser defendida. Entonces yo hoy día veo que algunos rasgan vestiduras diciendo, mire, ¿sabe qué? El colmo le pasó a Estados Unidos. Bueno, y cuando le tocó a usted, ¿qué hizo? Yo creo que es muy importante permitir y fomentar la participación ciudadana. Eso es clave. Escuchar las críticas, estupendo, son necesarios. Pero de ahí a permitir que los que toman las decisiones en cualquier ámbito estén amenazados por un grupo de gente que utiliza la violencia, a mí eso no me parece. Imagínense el día de mañana alguien se tomara el canal del Senado y usted tuviera que decir lo que ellos quieren que usted diga. Estaríamos en presencia de una situación inaceptable, porque se afectarían derechos fundamentales. Bueno, eso es lo que está ocurriendo lamentablemente en las democracias y creo que faltan liderazgos que tengan la disposición y la decisión de conducir las crisis y no sumarse a ellas. Es fuerte lo que usted dice, ¿eh? Y sin duda que mucha gente seguramente había olvidado este capítulo en el momento que exponía el ministro Bulnes y el presidente del Senado era su camarada Guido Girardi. ¿Con Guido Girardi usted tiene un problema al interior del PPD o no tiene ningún problema? ¿No fue obstáculo para que usted llegara a la presidencia del Senado? ¿Por qué no, ahora que usted está dejando ya el Senado, por qué no nos cuenta el trasfondo de toda esa experiencia? No, mire, yo creo que yo tengo muchas diferencias con él, he tenido muchas diferencias siempre. Yo no creo en estas lógicas más bien como de cofradía, que donde se ponen personas en los cargos por el nivel de lealtad y no por los conocimientos o las capacidades. Yo pienso en lo segundo, no en lo primero. Y por tanto nunca he tenido con él una cercanía en ese punto. Creo que tenemos estilos completamente distintos. Y bueno, es la vida, digamos. Uno no está en los partidos políticos para estar lleno de amigos. Yo trabajo en los partidos con gente que creo que tenemos una cierta visión común en el fondo, pero además tenemos ciertas formas también adecuadas que yo no comparto con él, no las he compartido nunca. Y bueno, pero yo creo que ya es parte del pasado, porque además él no puede reelegirse, así que mi percepción es que va a tener que ir abandonando por lo menos la política activa. Así que yo momento empezando en el futuro, la constituyente nos va a hacer trabajar los próximos 40 años de Chile. Yo además soy mucho más joven que Girardi, si Girardi pertenece a una generación que ya está bueno ya. Oye, pero en algún momento se hizo trascender de que usted había planteado la no reelección con retroactividad afectando directamente a Girardi. ¿Era tan así o no? Mire, yo tengo una trayectoria política de muchos años. Jamás he legislado pensando en una persona, sino en procesos. Y déjeme decirle que esto lo aprobamos con el senador Alejandro Guillé y con el senador Ignacio Walker el año 2015, es decir, hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que habían algunos que no querían discutir el proyecto y finalmente después del estallido social, la ciudadanía hizo esto. Ese proyecto no es mío. Ese proyecto originariamente viene de la Cámara de Diputados y el que lo impulsaba era el senador Guillé. Yo estuve de acuerdo. Ahora, lo que pasa era al revés. Es que había algunos senadores que querían legislar a la carta. Decían, sí, queremos retroactividad y hacían grandes discursos. Queremos frenar la retroactividad, queremos abrir la cancha. Pero después que yo termine el periodo, que no me rija para mí. Y fue el senador Bianchi, por ejemplo, que en un nivel ya superlativo que yo no había visto nunca, él fue a la Comisión de Constitución a pedir que no se le aplicara la ley, porque era independiente. A mí me habría dado una vergüenza y un pudor tremendo, una cosa así. Entonces, bueno, pero cada uno tiene su estilo. Y lo que le dijimos todos, fue todos los senadores, estaba el senador en ese tiempo, estaba el senador Larraín, estaba el senador Espina, estaba el senador, ¿cómo se llama? Entiendo también estaba
Huenchumilla, Durresti y yo, y todos le dijimos, ¿sabes que nosotros no vamos a legislar para personas? Nosotros vamos a establecer un principio, porque creemos que la renovación de la política es importante. Y si esa renovación de la política nos afecta a nosotros, bueno, así es la vida. Prueba de que yo no tenía ningún interés es que estoy diciendo hoy día una decisión. Usted sabe que a mí no me afecta el límite de la reelección. Yo podría repostular por 8 años más, porque este es mi primer periodo, pero voluntariamente he tomado la decisión de no hacerlo. Así como lo dije en su oportunidad cuando fui diputado por Santiago con la primera mayoría y le gané al subsecretario de la dictadura, don Alberto Calderil, y dije, voy a ser diputado un periodo. Nadie me creía. Me decían, no, oye, sí, aquí la gente se eterniza en los cargos. Un periodo diputado, un periodo senador. Y estoy cumpliendo, tal como lo dije en su oportunidad. En este momento estamos transitando por un camino que tuvo un comienzo muy duro con el estallido social, el año pasado, el 2019, digo. Después vino este acuerdo que se firmó en noviembre y más tarde la realización de la consulta nacional mediante un plebiscito para la nueva constitución 80-20, por nueva constitución 80-20, más o menos parecido también, formado solamente por constituyentes. Pero podemos llegar ahora con este debate que hay con respecto a las listas a que la oposición no alcance los 104 constituyentes que le permitirían elaborar una constitución de acuerdo a esa votación 80-20, con esa representación, y la derecha tendría con una lista única la alternativa de vetar, digamos, posibles cambios que se quieran hacer o artículos que no guarden relación con esas pretensiones. ¿Cómo lo ve usted como candidato a la constituyente, ya hablando? A ver, primero, Sergio, yo creo que lo que ocurrió el 18 de octubre debe llevarnos a reflexionar profundamente, pero profundamente de verdad, respecto del rol de cada uno de nosotros en esta crisis. Y es lo que yo he hecho y es por la razón por que he tomado esta decisión. Porque Chile requiere transformaciones importantes y hoy día el Congreso no es un espacio de transformación. Porque tiene límites, tiene una camisa de fuerza, la Constitución política. Y cada vez que el Congreso intenta hacer transformaciones sociales, se encuentra con el Tribunal Constitucional, se encuentra con la propia Constitución o se encuentra con los vetos presidenciales o con los altos quórum. Entonces, el Congreso no es una instancia transformadora. Y yo estoy en política para transformar, no para quedarme en la zona de confort tranquilo. Segundo, creo que lo que logramos el 15 de noviembre fue un acuerdo histórico, el más importante de los últimos 40 años, porque logramos que la política se pusiera de acuerdo y cediéramos el poder de decisión. Porque hasta entonces, las reformas constitucionales pasaban por el Congreso. Ya que dijimos, no, ¿sabe qué? Esa decisión no la va a tomar el Congreso. No la vamos a tomar los partidos políticos, la va a tomar la gente en un plebiscito. Y lo logramos. Y la gente mayoritariamente lo hizo. ¿Qué vino después? Un plebiscito masivo, fantástico, estupendo desde el punto de vista de la votación. Pero ¿estuvieron los partidos políticos a la altura para poder lograr acuerdos con los independientes y tener ojalá una sola lista o dos listas nomás? No estuvieron a la altura. Entonces los partidos políticos, yo no soy dirigente de partido, digamos, bueno, tendrán que asumir la responsabilidad de no haber sido capaces de sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo. ¿Por qué nosotros con Jaime Quintana fuimos capaces de sentar en una mesa y no pararnos de la mesa hasta no llegar a un acuerdo en materia de plebiscito? Lo logramos. Bueno, yo creo que con decisión se podía. Pero bueno, ya parece que no se logró, así que vamos a tener dispersión en el mundo de la centroizquierda y la izquierda. El Partido Comunista no tiene interés en pactar con lo que fue la concertación, hoy día unidad constituyente, porque están en otra. El Frente Amplio pegó un portazo. Bueno, tendrán que asumir las consecuencias de lo que significa ir en varias listas. Y después vamos a tener que estar mendigando votos a alguna gente de derecha para buscar alternativas de tener una constitución que realmente sea transformadora. Ahora, lo que yo no me compro, sí, Sergio, es este discurso de algunos de que el 80-20 en favor de la Convención Constitucional es un rechazo a los políticos. A ver, ¿sabe qué? El rechazo a los políticos viene hace mucho rato y tiene que ver insisto, con nuestra incapacidad de transformar. Pero ¿sabe? Lo que elegimos, porque yo voté por la Convención Constituyente, no por la mixta, lo que dijimos ese 25 de octubre fue que queríamos que todos los constituyentes fueran electos. No que la mitad fuera electo y la otra mitad designada por el Parlamento. Y por tanto, lo que yo hago es renunciar a mi cargo para, como cualquier ciudadano, competir y elegir y reconcursar. Y la gente será la que decida. Pero que venga un iluminado y diga, mire, ¿sabe qué? Los políticos no pueden participar porque la gente dijo esto. Perdón, ¿quién representa a la gente? Porque yo le decía a un iluminado esto, le decía, ¿cuántos votos tiene en la espalda? Yo tengo más de 120.000. ¿Cuántos votos? ¿A quién lo eligió usted? ¿Por qué usted habla por la calle? Vamos a la calle, vamos juntos, pasemos juntos por Ñuble. Porque cuando la gente estaba sufriendo con inundaciones, cuando la gente estaba sufriendo la pandemia, con el hambre, el que estaba ahí era el senador, no el iluminado.
Porque Ahora, estamos así. eh, uno piensa, si fracasara todo este propósito que usted tiene y gran parte de la oposición que se ha expresado muy claramente, pero no logran una lista única, que el 2022, 2023 tengamos un estallido social 3.0. Es posible, es posible. Yo no descarto, y no solo el 2022-23, el 2021 puede ser también. En abril de 2021, la ciudadanía va a poder tener en un estante transparente cuáles fueron los y las constituyentes y qué representan o qué representarían cada uno. Y en ese minuto se puede producir una decepción mayoritaria, particularmente respecto de que la derecha, no transformadora, más bien conservadora, tenga votos suficientes para poder frenar cualquier reforma. Y eso va a ser un problema. Entonces, creo que, primero, el actual gobierno tiene que de una vez por todas tener control de la agenda para poder gobernar en lo que le queda de periodo. Son cerca de 12 meses, 14 meses. No, 12 meses. Pero en segundo lugar, quienes aspiren a ser presidentes o presidentas de la República tienen que entender el país que se van a encontrar, que no es el país de hace 5 o 10 años atrás. Se van a encontrar con un Chile polarizado, con un Chile efervescente, con un Chile donde las instituciones no son respetadas, donde las propias instituciones están muy debilitadas, donde tenemos una crisis económica con un desempleo de 2 dígitos, donde vamos a tener, escucha bien, el legado de este gobierno va a ser una deuda de 100.000 millones de dólares. Solo vamos a gastar un punto del Producto Interno Bruto solo en pagar intereses. Entonces vamos a tener mayor demanda social por la pobreza y menores recursos. En esta conversación con el senador Felipe Arbóez de la región de Ñuble, que uno piensa cuando habla de legado, lo que uno deja en función parlamentaria en el Senado de la República. La suya, ¿cuál sería la satisfacción mayor de lo hecho en la Cámara Alta, senador Arbóez? Mire, Sergio, he estado pensando mucho en eso y yo creo que hay algunos temas que fueron muy importantes. Primero, yo quedo contento con siempre haber intentado aportar al diálogo y no a exacerbar las diferencias. Primero, un tema de actitud. Las formas creo que son importantes, tratar de buscar acuerdos, de encontrar puntos de solución. Segundo, yo entiendo que el rol del legislador no es solo técnicamente hacer una buena ley. Cuando yo hago una ley y pongo un punto, una coma, hago un texto, estoy plasmando una visión de sociedad. Y yo traté, por lo menos, en todos los proyectos que impulsé, plasmar una visión más bien socialdemócrata de la vida, que es una forma de ver la sociedad. Respetando libertades, pero estableciendo mecanismos de protección social. Tercero, el hecho de no presentar proyectos inadmisibles. No tengo ningún proyecto que haya sido declarado inadmisible porque creo que pueden ser muy populares y uno que puede quedar muy bien en el corto plazo con sus electores, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, y eso me parece bien. El legado del acuerdo constitucional, del acuerdo del 15 de noviembre, creo que es importante para mí haber ayudado a articular junto al presidente del Senado un acuerdo que le permitió a Chile salir de esta crisis institucional que pudo haber puesto término anticipado a la democracia en Chile. Yo diría otro elemento que es importante, la creación de la región de Ñuble. En mi región, cuando yo llegué, había un sueño de 20 años. Y algunos criticaban de que yo no vivía en la región. Y yo les dije, mire, como Gabriel Valdés, él no vivía en Valdivia, pero fue a Valdivia y consiguió crear la región de los ríos. Cuando yo llegué a Ñuble, aprendí mucho de la gente de Ñuble, que me acogieron con una gran mayoría en la elección senatorial, y logramos transformar ese sueño de 20 años en una realidad. Y creamos la región de Ñuble y hoy día le cambiamos la vida a la gente porque las autoridades están ahí, porque los presupuestos llegan, porque la gente ve que hay un gobierno mucho más cercano. La imprescriptibilidad de delitos sexuales a menores es otro proyecto muy bonito que permitió darle justicia a muchos niños y niñas que fueron abusados sexualmente y además es un legado para las próximas generaciones. Porque si el día de mañana, esperemos que no ocurra, a un niño o niña adolescente abusado sexualmente, la ley no va a establecer un plazo para denunciar, porque es tan grave el delito, podamos proteger a nuestros niños, a nuestra generación. Entonces, hay ciertos elementos que son relevantes. El fin del binominal, por ejemplo, me tocó presidir la Comisión de Constitución, la interrupción del embarazo en 3 causales, aprobar en general el matrimonio igualitario, ¿se fija? Que son proyectos que yo creo emblemáticos, valóricos y que van a influir, creo yo, en el desarrollo de mayor libertad para nuestra sociedad.
Pues se nos terminó el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle de los 3 candidatos del PPD, precandidatos a la presidencia de la República. ¿Tiene alguna preferencia o piensa que Paula Narváez podría ser la carta ganadora, esa propuesta que hizo la expresidenta Michelle Bachelet? Por ahora, paso. Gracias, senador, por esta conversación aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Bueno, y esperamos conversar con usted en el futuro, cuando esté ya de candidato constituyente, o si la ciudadanía lo elige, por supuesto, siempre lo vamos a tener entre las posibilidades para conversar aquí en el canal del Senado, en Profundidad de Campos. Muchas gracias y suerte. Muchas gracias a usted, Sergio. Gracias por su hospitalidad, por su profesionalismo, por el buen trato, siempre la consideración. A todo el equipo de televisión del Senado, solo agradecimientos, felicitaciones por el trabajo que hacen. Y bueno, cuenten conmigo donde quiera que estéis, les puedo servir. Gracias, senador. Será hasta la vista. Hasta la vista.